movimiento artístico o estilo artístico es una tendencia o estilo referente al arte, con una filosofía o meta específica en común. Cada movimiento o estilo artístico refleja el arte con ciertos rasgos similares durante una etapa de tiempo, siendo un fenómeno de expresión artística que manifiesta las características propias de la época en la que surge. El arte al desnudo. El desnudo es un género artístico que consiste en la representación en diversos medios artísticos del cuerpo humano desnudo. Es considerado una de las clasificaciones académicas de las obras de arte. La desnudez en el arte ha reflejado por lo general los estándares sociales de la estética y la moralidad de la época en que se realizó la obra. Muchas culturas toleran la desnudez en el arte en mayor medida que la desnudez en la vida real. Aunque se suele asociar al erotismo, el desnudo puede tener diversas interpretaciones y significados, desde la mitología hasta la religión, pasando por el estudio anatómico o bien como representación de la belleza e ideal estético de perfección. Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El nombre Renacimiento se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica. Leonardo da Vinci fue un gran pintor italiano frecuentemente descrito como símbolo del hombre del Renacimiento. Fue considerado uno de los más grandes pintores de la historia del arte. Miguel Ángel Buonarroti fue un pintor, escultor y arquitecto renacentista considerado uno de los más grandes artistas de la historia por todas sus obras. El impresionismo es un movimiento pictórico que surge en Francia a finales del siglo XIX, en contra de las fórmulas artísticas impuestas por la Academia de Arte francesa, que fijaba los modelos a seguir y patrocinaba las exposiciones oficiales en el Salón parisino. El objetivo de los impresionistas era conseguir una representación del mundo espontánea y directa. El impresionismo parte del análisis de la realidad. Hasta ahora la pintura reproducía un escenario en el que ocurría un acontecimiento que conformaba el mensaje para el espectador. De Monet es el verdadero promotor del impresionismo, al que siempre se mantuvo fiel.
Nació en 1840 en París, pero la mayor parte de su infancia y adolescencia transcurrió en Halle. Su vocación artística comenzó cultivando la caricatura a los 15 años. Ya gozaba de cierta reputación como caricaturista, realizando numerosas caricaturas de los habitantes del Halle. De la mano de Boudin se inició la pintura al aire libre, representando marinas y escenas de la playa. El fauvismo es el estilo pictórico francés con características expresionistas, como el uso de colores intensos, sobre todo el verde. El nombre fauvismo viene de la palabra fauve, que significa fiera en francés. La paleta de colores de los fauves se destaca por el empleo de un cromatismo antinatural. Buscan la fuerza expresiva del color, colocando colores diferentes de los reales. Nació en Cateau, Cambresis, el año 1869 y murió en Niza el año 1954. Fue un pintor francés y máximo representante del fauvismo. El 20 de marzo de 1906 se inauguraba en los grandes invernaderos de Cours-la-Reine, en París, una nueva edición del Salón de la Sociedad de Artistas Independientes. Aquella exposición supuso el primer gran éxito de Matisse y su consagración como pintor y como cabeza visible de un nuevo movimiento. Los lienzos del artista causaron sensación, de gesto espontáneo y color puro. Su obra daba las pautas de un estilo nuevo, lleno de vigor expresivo y que se negaba a ser una mera imitación de la naturaleza. Los orígenes del cubismo giran en torno a 1907, fecha en la que Picasso concluye Las señoritas d'Avignon, que será el punto de partida. George Braque, junto con Picasso, son los inspiradores de este movimiento, y algunos de los principales maestros son Juan Gris, Fernand Léger, Jean Metzinger y Albert Gleizes. Pero con anterioridad, Cézanne ya habría marcado el camino. Cézanne recibió la influencia del impresionismo y reaccionó contra él. Rechazó la impresión en favor de una comprensión más profunda de la realidad. Pablo Ruiz Picasso fue un pintor y escultor español creador junto con George Braque y Juan Gris del movimiento cubista. Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de 2000 obras presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. En lo político, Picasso se declara pacifista y comunista. Fue un miembro del Partido Comunista Francés hasta su muerte, a los 91 años, en Notre Dame, el 8 de abril de 1973. El surrealismo comienza en 1924, en París, con la publicación del Manifiesto Surrealista, de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. Para los surrealistas, la obra nace del automatismo puro, es decir,
cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas, simbólicas, las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Salvador Dalí, hijo de un prestigioso notario de Figueres, nació el 11 de mayo de 1904. Desde muy joven se dedicó al dibujo y a la pintura. A los 10 años ya dibujaba y pintaba con bastante regularidad, sobre todo retratos de miembros de su familia y paisajes. En 1922 va a estudiar a Madrid a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de la que será expulsado en 1926 por negarse a ser examinado de una asignatura, ya que pensaba que ninguno de sus profesores sabía más que él de esta materia. Mientras estudia, se aloja en la residencia de estudiantes donde conocerá a Luis Buñuel y a Federico García Lorca, con los que trabará una gran amistad, además de realizar numerosos proyectos artísticos. Los primeros cuadros surrealistas de Dalí se pintan en Cataluña y son La miel es más dulce que la sangre y Aparato y mano. El hiperrealismo es un movimiento nacido en West Coast de los Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo XX. El hiperrealismo es la escuela pictórica de la tendencia realista más absoluta de la historia. Este movimiento pretende ofrecer una versión minuciosa y detallada de las imágenes. Los artistas hiperrealistas tratan de buscar con el más radical de los verismos una transcripción de la realidad usando los medios técnicos y fotográficos de la manipulación de las imágenes. Consiguen con la pintura al óleo o la escultura el mismo detallismo y escuadre que ofrece la fotografía.